Buen día, profe, muy bien, ¿y vos? Calor, mucho calor. Por todos lados, profe. Bueno, espero que tengan luz. Bueno, sí, los que están acá deben tener luz por calculo, no sé. Complicado el tema. Eh, bueno, nos quedamos por acá. Estuvimos iniciando esto. Habíamos comentado que, o afirmado que el que tenga el cerebro más grande, sino que el que tiene el cerebro más grande con respecto a su cuerpo, gráfica en donde en general en los animales la masa cerebral relación lineal con la corporal, ¿verdad? Entonces, si están por arriba de esta línea de tendencia, animales más inteligentes que el promedio y abajo menos inteligentes que el promedio, y cuanto más alto estén por encima de esta línea, más inteligente, porque el humano está aquí y el delfín está ahí, esto, ¿verdad? Y que este índice para el ser humano era 7 o más de 7, que hacía referir al humano tenía un cerebro 7 veces más grande del que debería tener para su cuerpo, lo cual es mucho. Comentamos el hecho de que tener un cerebro con capacidad de raciocinio no quiere decir que el cerebro sí, uno lo sí o sí practique ese raciocinio, esa capacidad de pensar. Después de ayer me quedé pensando, valga la redundancia, ¿verdad?, de decir esto. A veces ocurre que para que uno quiera cierto grado de desarrollo y pueda tener cierto grado de raciocinio y dar la inteligencia requiere una base de conceptual, requiere de conocimiento, ¿verdad? Entonces a veces no es necesariamente culpa de la persona que estás en el entorno, no le ayuda a conseguir los conocimientos mínimos para utilizar a madre naturaleza le dio, ¿verdad?, la capacidad de razonar. Ya comentamos, hablamos de Ramón y Cajal, vimos las videos. Bien, comentamos que las dendritas en general de las neuronas son donde se recibe información y que las dendritas en general conducen la información forma eléctrica, es decir, a través de una pérdida de la señal. Eso es la conducción electrotónica. Otros textos lo tienen más diferente, no sé, no me acuerdo cómo dice el Guyton, sinceramente. Sé que están leyendo el Guyton. Se refiere básicamente a conducción con pérdida, ¿verdad? Entonces, las dendritas en general no disparan potenciales de la conducción desde el punto de entrada de la información hasta el soma y el cono axónico, que sería la zona de disparo de la neurona, es mera conducción eléctrica sin regenerarse esa señal, sin generar potencial de acción. Sin embargo, transmite a través de potencial de acción. Esa es la diferencia fundamental entre la información proveniente de la dendrita que transmite el axón, ¿sí? Habíamos dicho que la mayor parte de las sinapsis son químicas, es decir, utilizan un neurotransmisor. Conste que una sinapsis se han demostrado, fue un tema de los últimos 20 años, pero hoy por hoy se considera que algunas sinapsis eléctricas en el sistema nervioso humano y de los mamíferos existen, sobre todo a nivel del álamo y del hipocampo, ¿verdad? Pero no son las principales son el axón posterior cono es la zona de disparo, ¿sí? Distalmente se puede dividir, y ahí hemos comentado que es una estructura que tiene que tener transporte, ¿verdad?, de sustancias hacia el extremo distal,
hacia el soma. Esta es la clásica neurona, tenemos las dendritas ahí arriba, que sería la zona de recepción. Cuanto más, en general las neuronas corticales tienen dendritas de tipo árbol frondoso, es decir, hay muchas dendritas y de conexión, estas neuronas son llamadas neuronas multipolares, porque reciben impulsos desde varios lugares. Y la clásica sinapsis es axodendrítica, es decir, entre el axón de una neurona y la dendrita de otra. Y en este esquema que una neurona puede ser sin otras dos. Es decir, el axón se puede dividir y hacer varias veces sinapsis con varias células distintas. Esta es la división de las neuronas. La clásica neurona sensorial, que es la neurona unipolar, ¿sí? Es un axón, y acá tengo dendritas por un lado, es básicamente un axón. Esto, sobre todo, que en cierta acción no pase por el... Es básicamente un cable de conducción, y lo que está, el soma está de costadito ahí solamente mantener las productancias vitales para el axón y de mitocondrias y vesículas sinápticas y compañía, pero no participa en la conducción. En este diseño, el conexión se salta el soma, ¿verdad? Este es una neurona, y en general estas dos tienen el sistema nervioso con la información, es decir, el ingreso de información hacia el sistema. En este caso es muy parecido, pero sí, acá la señal sí o sí va a pasar a través del soma, tiene que pasar a través del... Y en el de la efedente o de salida, usualmente utiliza la clásica neurona multipolar, en donde se tienen diferentes, se concentran diferentes estímulos, porque cantidad enorme de dendritas en una sola salida, es decir, congrega mucha información, la persona envía, ¿verdad? Es la neurona multipolar. Y dendrita, hay, por ejemplo, las células amácrinas y compañías se encuentran en la retina y son neuronas que son dendritas, es decir, no tienen, por lo tanto no generan potenciales de acción. La neurona los despolarizantes o polarizantes son señales válidas. Habíamos comentado que más o menos, creo que habíamos comentado que la neurona tiene un potencial de menos 10 volts en reposo, el soma y el cono axónico, por lo tanto menos 60, menos 65, por ahí está, por lo tanto tiene espacio para hacia el menos 90 y tanto, que es el ISO, digamos, o subir hacia el cero, hacia la despolarización. Entonces la neurona puede hacer básicamente las dos, polarizarse o despolarizarse, ¿sí? Y estos cambios son generados por los químicos liberados en la sinapsis, ¿sí? Se llaman neurotransmisores. Esta parte, después me quedé pensando, y esta parte no está tan bien. Canales iónicos a ver, lo vamos a ver enseguida, pero los canales que reciben la información, de los neurotransmisores, o los canales, o el receptor del neurotransmisor, sí son canales, pueden ser canales iónicos o pueden ser proteínas G. Es decir, que el neurotransmisor va a actuar sobre un canal iónico o sobre un G, es decir, una G, un receptor unido a proteínas G. Entonces, el neurotransmisor, está mal esa frase que está ahí, la quería aclarar, me pareció que había quedado medio mal eso. Lo tengo que corregir en todo caso, antes de levantárselos en su clase. El neurotransmisor igual actúa entonces sobre dos tipos de receptores. O un receptor puede ser un canal iónico, entonces el neurotransmisor es abrir el iónico, y lo que va a depender del ion que puede pasar. Si se abre un canal para sodio-calcio, el ingreso de sodio-calcio va a despolarización. Si el canal que se abre es un canal de cloro,
el ingreso del cloro va a producir hiperpolarización, ¿sí? Entonces va a consecuencia del tipo de canal que se abra. Ahora, la otra posibilidad es que se active un GPCR, es decir, que es accione a través de puntos mensajeros y sean los mensajeros que finalmente modulen el canal. La diferencia de trabajar a través de segundo mensaje señal multiplicar uno, y lo otro es que además de modificar la conducta de canal, los segundos mensajeros pueden modificar otras proteínas e incluso modificar la gen neuronal. Entonces producen cambios un poco más que el mero apertura o cierre de canales, ¿verdad? Cuando el neurotransmisor activa un canal iónico, a ese receptor del iónico, por eso está mal esto, está mal, decididamente mal, y perdón por eso. El neurotransmisor es un canal iónico, a este se llama receptor ionotrópico. Ionotrópico porque trabaja a través del ingreso de iones. Cuando el neurotransmisor receptor de tipo GPCR se le llama a ese receptor metabolotrópico, ¿sí? Porque altera más iones. Entonces tenemos receptores para neurotransmisores. Los ionotrópicos son canales iónicos y los metabolotrópicos, que son receptores, asociadas G, que trabajan a través de los mensajeros, ¿sí? En las dendritas, estos cambios del potencial son graduados, aunque sea de generación de potencial. Ha descrito generación de potencial de reacción en dendritas muy largas, pero usualmente son graduados. Es decir, recuerden esto porque importante, y por ahí se lo pregunto. El potencial de acción habíamos dicho que es 1 y 0, o sea, no hay medios, ni más de 1 ni menos de 0 forma. O sea, no, la única forma de que el potencial de acción transmita información es variando el número de potenciales de acción o la frecuencia de los potenciales de acción. Puede variar, un potencial no puede transmitir información con su altura, porque la altura del potencial de acción siempre es la misma. Es una estándar en uno o no existe, por eso se habla de la ley del todo o nada. En cambio, las dendritas, al no generar potenciales de acción, transmiten información en el grado de extensión o en el grado de hiperpolarización que se generó, porque al no generarse potencial de acción, sí es graduada. Por eso hay información no graduada, es información analógica, y la información la información graduada es información analógica, y derivada de acción, que son unos y ceros, sería en digital, ¿sí? El soma y el cono axónico reciben la resultante de varios estímulos repetidos. También estaban más de lo que estoy ahora. Les digo, mi cerebro todavía no se despertó, así que entonces esos estímulos repetidos es acción temporal, y esto es sumación al revés, espacial. Entonces esta diapositiva la tengo evidente referencia, y lo repaso porque quiero que lo entiendan, porque es importante el concepto de sumación. O sea que para que una neurona multipolar, típicamente, que es una neurona, es la neurona que vimos, que dibujó Ramón y Cajal, neurona que tiene un enorme árbol de arborizaciones dendríticas, para que sea esos pequeños estímulos en la dendrita, que esta neurona dispare la acción, se requiere la intervención de más de una sinapsis. Entonces se requiere la sumación de efectos. ¿Por qué? Porque cuando no hay sumación y solamente llega un solo potencial, no avanza el potencial de membrana no llega al umbral para que se genere un potencial de acción. La única forma que tenemos ello es dando efectos. Y la sumación puede ser de dos tipos. Una, o se disparan más de sinapsis y llegan más de uno al mismo tiempo, dos que están llegando, que son tres que están llegando, y se suman los efectos. O es una misma sinapsis o una misma neurona que está disparando pedancito de potencial de acción. Te da un evento de sumación, que era de escalera, similar a lo que ocurría en el músculo esquelético, que de hecho el esquelético, para que el fenómeno de tetanización se da por una sumación
de tipo temporal, es decir, la estimulación rápida hace que si la estimulación es suficientemente rápida, esa fibra muscular jamás se relaja, y eso se llama tetanización. Caso lo que consigue es, una vez que se llega y la neurona finalmente dispara. Como es difícil hacer que estas neuronas disparen y que esta sea una neurona local, si no hay paro, no hay una reacción, la información no produjo ningún tipo de bioeléctrico, no toma, o mi cerebro no toma conciencia de ese evento, o yo no tomo conciencia. ¿Qué quiere decir? Por una razón se me estimula y, por ejemplo, alguno de mis sentidos, veo una luz o escucho un sonido, lo capta mi o lo ve mi retina, para que yo lo vea y yo lo perciba, y, tiene que ver con la corteza cerebral, y eso es potencial. O sea, la información tiene que llegar a la corteza y la corteza tiene que disiparse, para lo cual hay un evento eléctrico. Si no fuera porque las neuronas de la corteza están continuamente estimuladas, no que disparen por las potenciales de acción, sino que están así, están precalentadas, están a un punto de disparar. Lo que hace los sistemas que vamos a ver, y particularmente quiero que recuerden ya el sistema reticular activador, y el activador son un grupo de neuronas del tronco cerebral, y que continuamente estimula mi corteza, elimina mi grado de atención. Si no fuera por este tipo de sistemas, no habría forma de que yo reaccione. ¿Sí? De hecho, si tiene el tronco cerebral, por ejemplo, y se cortan este tipo de impulsos hacia la corteza cerebral, no hay forma que yo reaccione al sonido más fuerte, ni a la luz más brillante, ni siquiera al dolor, que sería el estímulo final. Y la pasaría en coma. ¿Y qué es el coma? Falta de reacción a los estímulos. Eso es coma. Es un cerebro que está apagado o que no reacciona. Cuyas razones pueden ser múltiples. Ahora estoy poniendo el ejemplo del daño del tronco y del daño por consiguiente del sistema reticular activador, que lo que hace es mantener a la corteza en acción de predisparo. Están como calentitas, esperando un estímulo. Cuanto estimuladas estén previas, más fácil va a ser que uno externo, como una luz o un sonido, produzcan un efecto en mi corteza. Entonces, eso es mi grado de atención. Estoy más atento, acciono a los cambios medioambientales de forma más rápida y precisa. Cuando estoy menos atento, me pasan las cosas, no las veo. O sea, las veo, proceso. O sea, en la retina llegó la información. Mi cerebro no le dio pelota. ¿Sí? Estaba atento. ¿Sí? El tema de la atención es un fenómeno que lo vamos a ver más adelante, pero la base es esta. ¿Sí? Y dicho sea, ya comentarle que prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo es una mentira. No se puede. Básicamente, cuando uno presta atención, y menos se puede se habrán dado cuenta que en general los varones tendemos a prestar atención a un espectro más dado del ambiente. La clásica, cuando, por ejemplo, en mi caso estoy mirando un partido de fútbol, puede haber un incendio, no me voy a enterar. O me pueden estar gritando que no me voy a enterar. No es que no escuché, mi cerebro procesó, mi oído entendió, lo mandó al cerebro y le dijo, no hace falta, estamos en otra cosa. En cambio, el sexo femenino es un poquito más amplio, ¿sí? Probablemente presta atención a una gama más amplia de estímulos, pero sí no es multitask, como dicen, puede ser una cosa al mismo tiempo. Ahí vale el dicho de que el que mucho abarca poco aprieta. O sea, si hace al mismo tiempo ninguno lo hace bien, ¿sí? Porque tiene que ver con la atención, ¿sí? Bien, entonces espero que haya quedado claro el concepto de su espacial y sumacional, y que ambas se pueden dar al mismo tiempo.
La mayor parte de la superficie neuronal se encuentra en las dendritas. Esto es en el caso de esas cortezas que tienen grandes arborizaciones de ellas. Las dendritas poseen conducción electrotónica, ya lo habíamos comentado, y esto de la resistencia también. Vamos al final, que era el concepto de conducción por el cable, ¿sí? Las dendritas de todas formas amortiguan señales, es decir, que filtran de alguna forma las señales, ¿sí? La señal y el cono axónico ya llega modificada con respecto a lo que había ingresado en la dendrita. Y tienen ciertos canales que evitan la contivación, que son estos canales que están aquí, son canales de calcio regulados por voltaje, y los canales HCN, que eran los canales por hiperpolarización y AMP cíclico, ¿verdad? Y esta es la que hemos visto, como el tipo de dendrita, en el caso izquierdo, que es una larga y no permite el disparo, en el caso de la derecha, como la dendrita es más corta, más ancha, sí, pero lo que está variando acá es la resistencia de ¿qué? Del cable. El cable, cualquier cable conductor, en este caso la dendrita, tiene una de la membrana y una resistencia en el axoplasma, o en el dendroplasma sería en este caso, ¿verdad? El citoplasma, la dendrita, que es por donde yo quiero que fluyan los iones, ¿verdad? Entonces, la idea es que más alta resistencia de membrana o más baja la resistencia interna, mejor se conduce el impulso. Entonces, ¿de qué resistencia? ¿Se acuerdan que dependía del largo, del radio, etcétera, etcétera? Entonces, lo que se hace acá es una dendrita más ancha, tiene una resistencia interna, por lo tanto facilita el flujo de iones. Básicamente eso, ¿verdad? Agrega esta posibilidad de tener son ancho, como son muy largos, requieren a otro mecanismo. El otro mecanismo, aumentar mucho de membrana, y eso ven colocando mielina, pero no hay mielina en las dendritas. Como las dendritas sí pueden modificarse con el tiempo, una dendrita puede acortarse y ensancharse, esto se llama plasticidad neuronal, y es la base de aprendizaje y es la base de la adaptación al cerebro a la información. Entonces, cuando ustedes aprenden algo, o se acuerdan de algo, o saben algo, el cerebro se modifica su estructura. Primero se modifica su estructura química, hay cambios a niveles de factores, pero que se modifica su estructura histológica, cambian el tipo y número de dendritas. No crecen nuevas neuronas, supuesto que no. La neurona no es la que guarda, la información se guarda en la red, no en la neurona única, ¿sí? Entonces, la información se guarda en la red y esas neuronas se conectan. Por el principio que no importa tanto el número de neuronas, sino la capacidad de reconexión de esas neuronas, que es lo que finalmente determina la información. El tónico posee un reposo de milivolts y es donde se acumulan los canales de sodio regulados por voltaje que son necesarios para disparar potencial de acción. Para hacer potencial yo requiero mínimamente canales de sodio y de potasio regulados por voltaje. Esto es lo que requiero y esto es lo que tiene que haber en el axón. ¿Sí? El patrón de disparo de una neurona de la población de canales iónicos, ¿sí? Ya lo comentamos, y vimos esta imagen que es importante. Se muestran, las dendritas tienen canales, sobre todo cuanto más larga la dendrita, más de estos canales van a tener, que son canales que tratan de amortiguar el viaje, impulso hasta el software. El impulso que acá generó una gran diferencia, acá va a generar una diferencia menor porque se va a seguir perdiendo, digamos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo una sinapsis en este punto que una sinapsis en las sinapsis cercanas al soma van a posiblemente un impacto mayor. Entonces, todo esto puede modularse con el aprendizaje, ¿no? El tamaño del punto de conexión con esta, ¿sí? Entonces, las dendritas tienen estas bajas de canales para, digamos, subsanar de que no tienen mielina. Entonces, a medida que viaja el potencial de acción, va abriendo canales y estos canales pueden, digamos, generar potencial
de acción es evitar que se apague completamente. Después, en el soma tengo canales de potasio. También en la porción unidad dendrital, estos canales de potasio lo que hacen es justamente repolarizarse, amortiguar, y en el soma tiene esta amortiguación o reducir el impacto de cuando se genera un potencial de acción, que este potencial de acción viaje para el otro lado, ¿verdad? Y en el soma tengo, y en el soma, en el axón tengo canales de sodio regulados por voltaje. Acá está la corriente de sodio, acá tengo también la sodio. Lo tengo en los diferentes lugares de la neurona. Bien. Los de disparo. En la conducción axonal dependía del tipo de axón, si es mielínico o no, y del grosor. Y cuanto más grueso son, mielínico, más rápido se conduce. La mielina posibilitó una mayor velocidad de conducción en axones más finos, con un ahorro del espacio físico. ¿Sí? Habíamos dicho que la mielina la descubren o la inventan, mejor dicho, los vertebrados. Los invertebrados tienen, si quieren ser o quieren disparar o conducir estímulos en forma rápida, solamente tener una cosa, que es hacer que sean más pesos. ¿Por qué? Porque la otra posibilidad no se les dio. La otra posibilidad sería la de aislar los axones del punto a través de la mielina. La mielina aumenta la resistencia de membrana, evitando el flujo iónico amortiguador y extendiendo la constante de largo, que es que puede recorrer el impulso antes de apagarse. ¿Sí? Habíamos dicho que el axón se propaga, el potencial se propaga en forma retrógrada hacia somas y dendritas y ejerciendo estímulo, que también le da a la neurona una idea que se disparó, y eso modifica su conducta. Este es el dibujito visto, en donde cuando regeneración del potencial, lo que ocurre es que un estímulo genera un cambio eléctrico que se disipa, ¿verdad? Cambio es máximo acá, es medio hasta cero aquí. O sea, y esta distancia se llama constante de largo, es decir, cuánto, en realidad, de largo es aquí, perdón, la distancia que recorre la señal hasta la mitad, hasta que se disipa la mitad del valor. Entonces, cuando la señal ya alcanza el 50%, ya se llama constante de largo, y la constante de largo depende de la resistencia, y depende de la resistencia del conducto, ¿verdad? En la señal electrotónica hay una caída de la señal. ¿Cómo se solucionó eso para conducir por lados generando potencial? Es un dibujo, este es un dibujo más, es el mismo dibujo pero con otro estilo. Esta es la constante de largo, vemos como acá cambió el potencial, pero después se va disipando la señal. Y fíjense que dice en milímetros cuánto está, ¿verdad? Fíjense que acá, vamos a poner acá que acá ya hay 0, o sea, constante de largo acá sería 1. ¿Sí? Hasta 1 milímetro básicamente se perdió, se bajó la señal al 50%. Entonces no me sirve esta forma de transmisión si yo quiero mandar una señal por 1 metro, si no puedo recorrer milímetro. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es tratar de alargar esta antes de largo. Esta constante se debe a que, como la membrana es permeable a iones, cuando hay despolarización interna, el potasio ¿sí? Porque al ser un cation es expulsado. Entonces esa pérdida de potasio hace que la neurona, o el axón, en este caso, la membrana del axón vuelve a repolarizarse rápido. ¿Sí? Ahora, si yo coloco canales iónicos regulados por voltaje en la distancia suficiente como para que se dispare, porque si yo pongo en este ejemplo, si pongo canales de sodio y potasio de voltaje acá, tampoco me va a servir, ya se perdió la señal. O sea que esto debería estar más o menos acá. Acá debería colocar los canales, y acá, o sea, cada 1 milímetro de par, canales de sodio y de potasio regulados por voltaje. 1 milímetro o menos. Si los coloco en este ejemplo, ahora 1 milímetro más, ya no me son muy lejos. Avanza la señal para cargar hasta el otro grupo de canales. Entonces,
lo que hago es con eso y potasio regulado por y lo que se regenera la señal. Ahora ya se pierde la señal en el sentido del grado de la señal, porque el que tengo ahora son potenciales de acciones, ceros y unos. ¿Sí? Entonces lo que obtengo son potenciales de acción, que siempre lo he dado y lastimosamente, no sé por qué no les voy a eso, pero seguramente lo conocen esto, de los... en la década de los 80, 90, se empezó a jugar mucho dominó, el efecto de poner las piezas de dominó una detrás de la otra y tirar una y que vayan cayendo. Y esto sería una reacción en cadena, empuja hacia... Bueno, esto es una reacción en cadena que puede ir hacia atrás o hacia adelante. En general, ¿de qué depende la dirección de la corriente? Depende de detrás del punto de destino. De la neurona, si se estimula el cono, detrás está el soma y se va hacia atrás. Conste que es medio amortiguada porque hay canales de potasio, va hacia atrás. En general esto avanza en un sentido solo y no puede ir hacia atrás y quedar haciendo bucle porque recordarán, se dispara se abre un canal de sodio regulado por voltaje, después tiene un periodo refractario, o sea que el canal que se abrió después ya tarda tiempo en volver a poder eso, que la señal vaya en un solo sentido y no vuelva hacia atrás varias veces, ¿sí? Porque no puede, porque detrás hay un periodo refractario. El ejemplo, una zona de estímulo genera acá una apertura de canales y esta genera una canales un poco más allá, una apertura de canales, entonces se va avanzando en el espacio con un potencial de acción. Siempre es el mismo, en una característica de variación. La información no se transmite como grado en este caso, sino como unos y ceros, como habíamos. Si se ve que cambia acá, que cambia la constante de espacio, constante de largo. Por ejemplo, yo tendría que colocar de sodio y potasio, habíamos dicho 1 milímetro, por ejemplo, o menos, de hecho es menos. ¿Por qué? Porque se pierde muy la señal, hasta de largo muy, la amortiguación de la señal es mucha. ¿Por qué? Porque la membrana es muy permeable. Es un cable, entonces lo que tengo que hacer cubrir el cable con unas láminas, ¿sí? Y solamente dejo algunos espacios libres para que la señal se regenere. Si yo cubro continuamente con él, la señal no tendría que ser demasiado perfecta la cobertura para que no tenga que no tendría ninguna pérdida de señal y no haría falta que se regenere el estímulo. O sea, si imaginen un cable perfecto, un axón cubierto perfecto de 1 metro, habría un solo potencial de acción en el cono axónico y después no habría ningún otro más hasta la punta, ¿verdad? No funciona así porque en la mielina hay cierta utilidad. Entonces lo que se hace es que cada tanto se hace un relevo. Es como no sé, ayer que hubo tantos problemas con el ANDE, ¿verdad? O pasa también, ¿no? Con la, vamos a poner el internet o del cable de televisión. Cada tanto esa señal se pierde, entonces cada tantas columnas la gente de cable, no importa, pone un amplificador, algo que vuelve a levantar la señal, si no, no llegaría a la casa de ustedes. Por eso a veces se cose en algún barrio y están sin cable, por más que tengan luz. ¿Sí? La señal requiere un restín más acá. Acá se coloca un relevo para relevantar la señal. Ese relevo se da en los nódulos de Rambier, que serían el lugar de señal vuelve a regenerar. Pero como Rambier está a cierta distancia, esta señal, la conducción es mucho más rápida. Lo que se logra con la mielina es atar la corriente de largo, si puede transitar por más, la corriente puede transitar por dentro del axón por más espacio sin perder la fuerza de la señal. Lo cual una diferencia, toda la diferencia, porque la velocidad de impulso es mucho más rápida. Tengan presente que la naturaleza, cuando evoluciona, la evolución mejor dicho, no descarta nada. O sea, la evolución se fabrica, digamos, no sé, esta rosa a partir de un escarabajo Volkswagen, ¿verdad? O sea que
se utilizan piezas, se reutilizan, no es que se hace vuelta nueva. Eso siempre reutiliza cosas. En esta situación, por más que los vertebrados hayan descubierto la mielina y utilicen sus aspirinas, todavía quedan axones amielínicos, como los que tienen los invertebrados, para conducir y producir las sensaciones básicas que tiene criatura. Las sensaciones básicas de una criatura no es la visión y la audición, esos son superpoderes en el mundo adquiridos. ¿Sí? ¿Sí? Hay muchas criaturas que son sordas y son ciegas y viven perfectamente bien. Son superpoderes. Son las sensaciones básicas que evitan que la criatura se... Por ejemplo, la sensación de dolor y temperatura. La criatura tiene que saber, por ejemplo, si una criatura que está en el mar, donde el agua es caliente, o tiene que saber cuando se toca una roca que siente dolor y se va para otro lado. O sea, todas las criaturas tratan de huir del dolor, es igual a daño, o eventual daño. Los dolores y temperaturas son conducidos a veces por acciones químicos. El comezón, lo mismo que las sensaciones sexuales, que son básicas para la supervivencia del obviamente de individuo también quizás. Los axones mielínicos vinieron a enriquecer la reacción o la velocidad de reacción del dolor y además facilitar la aparición de los sentidos más exquisitos como la vista o el olfato, ¿verdad? Estuve buscando unos videos de esto, son muy aburridos, por eso después, si me queda tiempo, hay videos en YouTube, unos trabajos sobre la acción del calamar, que es donde se escribió el potencial de acción, que a la derecha, a través de un filo, ese potencial de acción se verificó, o se midió, porque lo que ocurrió es, se siguió un calamar, y en ese calamar, como es un invertebrado, los axones, literalmente el axón, es suficiente grande como para poner un electrodo adentro. Se puede pinchar ese axón. Muy diferente de los mamíferos. No tienen tan gruesos, sencillamente porque tenemos mielina. Entonces, el axón, nuestros axones pueden ser más finos y conducir igual de rápido tiene mielina. El pobre calamar no tiene mielina, entonces sí o sí tiene que ser el axón muy gordito. Habíamos hablado en la anestal, los anestésicos locales como la lidocaína, lo que hacen es bloquear los canales por voltaje. Pueden ser anestésicos locales o generales. Si uno se lo pone mucha lidocaína endovenosa, el paciente entra en coma y no más. Usualmente la uso, bueno, yo particularmente la lidocaína la uso para anestesia local. Por ejemplo, si vamos a hacer una pulvar, vamos a hacer algún tipo de punción, lo ideal es anestesiar la zona de la piel, sobre todo, con un abón de 1,12,6 lidocaína. La lidocaína lo que hace es cortar la transmisión sináptica, cortar la transmisión de los axones. Y la clínica, ¿de qué axones? Va a depender nomás de la dosis o de la concentración que alcanzan al lugar. Usualmente los axones mudos, que son los axones mielínicos, o los axones mielínicos más finitos, son los que se afectan primero. Lo primero que se va a afectar es el dolor. Quiero que no sienta dolor. La persona igual puede sentir tacto, y eso a veces el paciente no dimensiona. Te dice, doctor, me está tocando, sí, ya sé, no hay ningún problema. Que te toque no quiere decir que vayas a sentir que te duela, porque el dolor son sensaciones diferentes. Para el dolor, conseguir una analgesia sin llegar a una anestesia. Va a depender de la situación que alcanzó la quina o el anestésico local que estoy usando en ese momento. Se pueden hacer, esto los anestesistas lo saben bien, pueden hacer, usted va a tener que ser anestesista, o mejor anestesiólogo. Pueden hacer anestesia local, pueden hacer anestesia de un nervio, hacer anestesia de eso, pueden hacer anestesia de la médula, que es la anestesia raquídea.
En cualquier caso, se anestesia de la misma forma, así se canales de sodio por voltaje a esa sustancia, ¿sí? Y a evitar el impulso, el viaje de los impulsos, yo básicamente no siento el dolor de estar trabajando ahí. Siento el dolor cuando llego a mi casa, el efecto de la anestesia, y ahí me acuerdo del nombre del odontólogo y de toda su familia, especialmente de su madre. Pero en fin. La otra cosa que se anestesia muy tempranamente, como decíamos, todo lo mito, lo más antiguo es el dolor, es la sensación de temperatura, sobre todo el calor, por eso puedo sentir cambios, el lugar que me anestesia frío, por ejemplo. Y se puede perder también, se puede bloquear las fibras psíquicas. Como las fibras impact generan, usualmente cuando hay una herida, cuando hay una agresión en la piel, generan vasoconstricción compleja para el grado. ¿Qué pasa si yo inyecto lidocaína en un sitio y empiezo a cortar ese sitio? A ver si están despiertos, porque yo estoy medio dormido. ¿Qué creen que va a pasar? Que yo inyecté lidocaína cuando empiece a hacer el corte. O en una herida que ya está abierta y inyecto lidocaína. ¿Qué va a pasar con la grado? ¿Va a aumentar o va a disminuir? No, Romina, justamente aumenta. Yo corté, como se corté las señales de dolor, del impulso de dolor, también corté las señales del simpático receptor, entonces al meter acción, lo que tengo de lo contrario, vasodilatación y empieza a sangrar el sitio. Entonces yo inyecto lidocaína y ahora sangra más. Se soluciona eso, ¿sabe? ¿Qué se le agrega a la lidocaína? Pregunto por ahí si saben, no tienen la obligación de saber, por supuesto todavía no. Sí van a tener la obligación, todavía no. ¿Qué es la lidocaína? ¿Qué otro agregado suele tener la lidocaína para evitar justamente el fenómeno que estoy comentando, es decir, el fenómeno de desmayamiento al inyectar la lido en un lugar para consistir? ¿Qué se le agrega? ¿Qué sustancia? Así mismo se le agrega epinefrina, sí, Israel. Entonces se le agrega epinefrina, es lidocaína con epinefrina o lidocaína con adrenalina, lo cual hace posible que, además de conseguir una vasoconstricción, el grado se reduzca. No se puede usar, no es ideal usar adrenalina en sitios donde existen anastomosis arteriovenosas, circulación terminal, la vasoconstricción pequeña, como es el caso de la punta de la nariz, la oreja, la punta de los dedos, ¿verdad? Entonces ahí mejor, no, ahí ciencia, lidocaína sola. Y si voy a usar lidocaína endovenosa, lo ideal es usar lidocaína sola. Yo particularmente, yo no hago anestesia, yo tengo que dormir un paciente para una incubación u otras drogas, ¿sí? Usamos benzodiazepinas, que tengo que colocar un tubo endopaciente y el paciente está despierto o semidespierto, está batallando porque está asfixiando, yo no puedo meter tubo, lo tengo que dormir, y es que está despierto, si está en coma completo, ya está en paro, no hace falta dormir a nadie, ya está dormido, ¿verdad? Pero si está sigo, digamos, la enfermedad, tengo que apagarlo, tengo que dormirlo, entonces se usa benzodiazepinas, pero lidocaína he usado endovenoso como antiarrítmico, que también el sistema cardíaco tiene canales de sodio regulados por voltaje, entonces puedo usar la lidocaína como antiarrítmico cardíaco. Todo depende de la dónde lo inyecto. La piel es anestésico, si lo inyecto en una vena puede ser de antiarrítmico hasta un anestésico general dependiendo de la dosis, porque la forma va a apagar canales regulados por voltaje. Como todos los animales, lástima que no se me ocurrió, pues está por ahí, creo que lo busqué y después olvidé de seguir buscando para ustedes. Como todos los animales tienen, animales de sangre caliente basan sus movimientos en estos canales, muchos venenos usados por animales
para matar animales o para paralizar animales, utilizan bloqueo de los canales de sodio, ¿sí? Venenos de peces, venenos de o la tetrodotoxina o venenos de arañas. Los canales del sistema nervioso son un blanco perfecto para animales que quieren o defenderse o cazar, porque lo que hacen es paralizarlo, ¿verdad? Este esquema habíamos mostrado cómo en el caso de los axones milímetros no hace falta engorde el axón para rápido, hace falta solamente que se engorde la cobertura, ¿verdad? O sea, a mayor cobertura de mielina, rápido conduce son. En el caso de los axones amielínicos, la única forma es engordar el tamaño del axón. Otro punto, ¿verdad? Este esquema que hay que saber, sobre todo los extremos. Fíjense cómo las neuronas, las axones están de este lado y conducen básicamente dolor. Noto, hay otro dolor acá. Acá hay un dolor de temperatura y acá hay un dolor de temperatura. Y son dolores y temperaturas diferentes, digamos. El dolor crónico es el dolor que queda. Cuando uno nota ese dolor que percibe, es el dolor de fibra C. Y el dolor del momento que me corté es este dolor, el de A delta. Es rápido se le llama. Tampoco es tan rápido, porque las fibras más rápidas están en este extremo. Estas serían las más rápidas. Alfa de esta clasificación, las 1A de esta. Entonces, las fibras C, que son amielínicas, llevan el dolor crónico, también llamado dolor, llevan percepción de calor, ¿sí? Percepción de calor. Tenemos receptores para calor y otros diferentes para frío, son dos diferentes. Tenemos también para prurito, el comezón, genera el reflejo de rascado que todos los animales para sacarnos pulsas, ¿sí? Eso también es fibra C. Y también quedaría ahí el tema, ya le dije, de percepción, por ejemplo, táctil, el glande y los labios en la mujer son de este tipo, son fibra C, lo cual se demuestra que eso es algo muy en la escala evolutiva, ¿sí? Después, fíjense la rapidez y el diámetro, fíjense, son los axones más gruesos, por donde transmiten más rápido. Estos son los axones más finos y amielínicos, por eso transmiten a velocidades inferiores. Otra cuestión importante sobre el grosor y la cobertura de un axón es que obviamente los axones más finitos y más desnuditos, primeros en dañarse, vamos a ver después. Es por eso que un diabético, ya con daño neuropático, con daño del sistema nervioso periférico, no sentir dolor en los pies, pero siente cuando se le toca. No, insisto, la gente no tiene por qué saber esto, ustedes sí tienen por qué saber esto, porque para eso están estudiando. El paciente puede decir, sí, yo siento perfectamente, con una aguja y no siento nada, porque el dolor es una sensación separada al tacto. Entonces el paciente no siente dolor, tiene una herida y no sentir, inmediatamente cuando uno tiene una herida en el pie, lo que hace ya no apoya ese lugar, porque le duele. Y al no apoyar ese lugar, ya le da ese lugar para curarse, no está usando el lugar, no lo sigue traumatizando. Un diabético que tenga una herida la va a seguir traumatizando porque no la siente. Tiene un agujero que por cuestiones otras no se cura bien y puede terminar incluso en la amputación de un miembro. Entonces el cuidado del pie diabético es un capítulo de diabetología. Ahora, ¿por qué el pie es sencillo? Los axones que van al pie son mucho más largos que los axones que van a la mano. Y si son más largos, tienen más lugar para dañarse. Una. Dos, ya vimos en el sistema circulatorio que los vasos sanguíneos que van hacia el miembro inferior también son más largos, tienen mayor presión. Y en general el daño diabético se debe a un daño microvascular de los nervios. Entonces, obviamente también los vasos sanguíneos se van a poner primero en el miembro inferior porque son más largos y soportan presión. Bien. Insisto con que la tienen que saber.
las dos clasificaciones, por favor. Otro esquema que muestra de nuevo los diferentes tipos de iónicos que tiene una dendrita, ¿sí? Con los canales de potasio de tipo 2 cerca del soma, con los HCE, canales de calcio, las dendritas, y en el cono axónico y en los nódulos de Rambier aparecen los sodios regulados por voltaje, y aparecen los canales de potasio regulados por voltaje. Este es el canal el 7, ¿verdad? Entonces tengo canales de sodio regulados por voltaje y regulados por voltaje en la zona central del nódulo de Rambier. Hacia los costados, fíjense, en la zona se llama unión, tengo canales de potasio también. Y los canales de sodio están concentrados en el nódulo de Rambier, que permite entonces de saltos que no va por afuera, va por adentro, porque siempre dibujan así. Y finalmente, en la zona terminal tengo de nuevo los canales de calcio regulados por, que son los que van a permitir. Entonces esta este diagrama lo verá también qué canales de tengo a cada nivel. ¿Sí? Esta es un poco la estructura de esos canales, tampoco lo mucho esto en cardio. En general los canales de sodio, potasio y calcio están emparentados, ¿sí? Están emparentados. No me acuerdo cuál fue el primero, creo que el de sodio, la escala evolutiva, ¿verdad? El canal de sodio, que es este, el de sodio voltaje, es en realidad es un monómero, ¿sí? Que tiene varias líneas, es una sola proteica, ¿sí? con 4 partes, y cada parte tiene 6 segmentos transmembrana. En el 6 está el poro, por donde el ion, que es le da la selectividad, porque son vasculares de sodio, y en el 4, cargas positivas, es donde está el sensor de voltaje. ¿Cómo funciona esto? La despolarización de la membrana, el aumento de actividad interna, hace que esta zona que es positiva se mueva hacia afuera, es repelida, y ese movimiento hace que el por eso son sensibles, porque tiene una zona cargada eléctricamente, por lo tanto, que es repelida o atraída hacia ciertos lugares de la membrana. Entonces el poro se modifica, el canal modifica su estructura por esta repulsión electrostática y se abre el agujero y entra más sodio. Terminó. También el mismo cambio hace después que asas funcionen, entonces finalmente después deja entrar sodio un ratito y después se cierra otra vez hasta que todo a la normalidad, es decir, que ocurre la polarización. Y tienen proteínas asociadas, como las proteínas beta 2 o 4 y las beta 1 o 3 pues son diferentes, pues están acá separadas. Los canales potasio y los HCN son tetrámeros, con 4 unidades monómeros de S1, S6. Decido esto, lo único que acá es uno solo de 4 dominios, y acá son 4 dominios de canales o 4 monómeros de unidades que tienen solamente un dominio. Es la misma cosa, finalmente, lo único que acá es una sola proteína, acá son 4, no unidas covalentemente. Y por supuesto también tienen proteínas reguladoras, ¿verdad? Y los canales de potasio regulados por voltaje son iguales a los en su estructura, pero tienen otros canales, otras proteínas asociadas, ¿verdad? Las proteínas gamma, las beta y delta, ¿verdad? Que son las que en la regulación de la apertura y cierre, y además los canales regulados por calcio asociarse a la calmodulina, a la proteína sensora de calcio del citoplasma. Bien, los canales de sodio y los canales de potasio 7, que son los principales que están en los nódulos de Rambier, se unen a anquilina, el citogeleno se unen a través de anquilina, y esta unión con la anquilina y con el resto de las estructuras de conexión hacen que estos canales permanezcan y se concentren en el nódulo de Rambier. O sea, esto evita que el canal salga flotando, porque recuerden que los canales, la membrana es fina.
evita que los canales floten como se alejen del punto que yo quiero que estén, que se concentren. Esta unión a la anquilina y a la espectrina y al resto de la hace que el canal esté en el lugar que yo quiero, que es el canal de Rambier, el nódulo de Rambier. Cuando el potencial de acción alcanza la terminal axón, es decir, cuando llega hasta el final, se activan los canales de calcio de tipo 2 y el ingreso de calcio posibilita cambios metabólicos y la cocitosis de vesículas con neurotransmisor. La pérdida de mielina, así como el daño del axón o de los vasos que lo nutren, genera pérdida de señal manifestada trastornos motores o sensitivos. En general, el paciente es peor el trastorno sensitivo o más manifiesto inicialmente el trastorno seco. El paciente siente como siente una parte de su cuerpo, la siente dormida o siente el clásico hormigueo, las parestesias, ¿sí? Los axones más largos son los que hacen daño, particularmente los amielínicos. Esta foto hace años la pongo esta presentación porque todo surgió ya cuando vi la película. Uno se entiende porque vi una película, ¿verdad? La película que trata sobre esta historia real, la historia real es mejor, al revés. La historia real de un niño que se llama Loro, o Donnie, un niño, él creo ya nació en Estados Unidos, pero sus padres eran europeos, italianos, ¿de dónde? Que a cierta edad de la infancia empieza a tener trastornos neurológicos y se le diagnostica adrenoleucodistrofia. La adrenoleucodistrofia, adreno hace a la adrenal, leuco hacia la sustancia blanca y distrofia hace referencia a trastorno de la formación. Entonces lo que tiene es un trastorno en la mielina. La pérdida de mielina obviamente produce interrupción, esos impulsos, el dolor lo va a sentir igual porque esa mielina, impulsos más exquisitos que tienen los seres humanos, y la motricidad, los nervios motores conducen a través de mielínicos, se pierde. El niño empezó primero a caerse y después ya quedó en cama y finalmente estos niños usualmente mueren porque si uno no se puede toser, si no puede tosoa o tiene neumonía, si una neumonía después de la tercera neumonía la cuarta te morís, o no pueden con alimentos, por lo tanto hay que tenerle a través de 3 sondas que son cruentas y se pueden infectar, y al no moverse se generan escaras, por lo tanto liecos y se generan lesiones en los talones. O sea, el cuidado de un paciente inmóvil es mucho. Generalmente no se puede mantener durante mucho tiempo. Tenga años o tenga 90 años, lo mismo ocurre ahora. Usualmente estos niños mueren. La adrenoleucodistrofia, que es una enfermedad que yo no conocía, porque obviamente conocer todas es imposible. Después de la película me fui a leer, por supuesto, pero en su momento no la conozco. Conocer enfermedades es la única razón por la cual veía House, porque siempre hablaban de enfermedades que no eran precoces. Esta enfermedad que se la iba a ver, eso y para ver a la cebra. Entonces me fui a leer y se trata de una enfermedad del cromosoma X, es decir, que por mujeres y la padecen los varones, como tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces la mamá era la portadora y creo que tenía una hermana, pero no había varones en la familia, entonces no sabían que estaba esta enfermedad, similar como la hemofilia, ¿verdad? Y bien, bueno, hasta ahí nada raro. Lo que ocurrió es que el papá, la mamá, pero parece que es el papá, que no tenía nada que ver con medicina, obviamente ocurrió en Estados Unidos y hay toda una... Estados Unidos, como es un país muy grande, y tiene recursos, y en eso se basa su desarrollo, son muchos y tienen recursos. Sesiones que se encargan de enfermedades raras, entonces llegaron hasta la acción de padres con hijos con adrenoleucodistrofia en los Estados Unidos o algo así, y le dijeron que no hay nada, básicamente un grupo de apoyo porque morían. Todos varones se morían creo que antes de los 10 años, no me acuerdo.
los padres dijeron que no podía hacer y empezaron un tratamiento. A Hollywood le encanta esta gente, sería que no los médicos y que todo es posible, que si uno quiere lo suficiente y tiene la suficiente fuerza de voluntad lo va a conseguir. Y se puede tirar un mal y lectura si tiene la suficiente fuerza. No es así, la vida lastimosamente no es así. Pero a Hollywood le están llevando en historias así de superación, y de creer es poder y de todo tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces hizo una película, por supuesto. Pero no la tengo acá puesta. Es el verdadero. Ese es el señor O'Donnell y ese es su hijo. Y estar muerto. Ese es el milagro de la película, ¿verdad? Y por eso se basó, se hizo esta película. Debería estar muerto, viendo el catéter de Don. ¿Y cómo sobrevivió hasta ese punto? Bueno, y no sé si ustedes vieron la película, la pueden ver, está en Netflix, creo que está en YouTube, se llama El aceite, una esperanza para Lorenzo, o algo. Lo que descubrió este señor, o desarrolló, fue lo que se llama hoy por hoy el aceite Lorenzo Oil, o así se llama, no me acuerdo, tienen que lo voy a buscar. Un ratito. Sí, película. Sí, del 92 la película, no está en YouTube completa. Sí, se llama Sos Oil, el aceite Lorenzo. Lo busquen, los Oil la van a encontrar. Con actores conocidos para mí, ustedes ni siquiera saber, bueno, pero yo soy muy viejito, ¿verdad? Entonces, si quieren ver la película, digo. Una película lacrimógena, por supuesto que lacrimógena y sufrida y todo ese tipo. Finalmente hizo un aceite, desarrolló un aceite que llama aceite Lorenzo, que tiene con ácidos grasos de cadena, no, y que alteran o mejoran aparentemente los pacientes, ¿verdad? La conclusión y lo que vendió esta gente funcionaba, y algo debe haber funcionado, porque por eso a este punto. La otra cosa que pudo haber llegado a este punto de la vida de Lorenzo hasta la edad adulta, los padres lo cuidaban muy bien y antes en el cuidado. Eso lo van a ver con pacientes que están encamados, accidentes de tránsito, gente que queda encamada, lesiones, secuelas, y hace años que están vivos, y uno dice, ¿por qué sigue vivo? Y sobre todo, ¿para qué sigue vivo? ¿Ah? Y nos ha pasado este tipo de pacientes que llegan al hospital y te dicen, todo que siga vivo. Y uno lo mira al paciente, si yo estuviera en el lugar del paciente, no, por favor, no, ¿verdad? Tienen ya filosóficas más que médicas. En este caso, sí, se ve que los padres hicieron todo lo posible y lo mantuvieron durante mucho tiempo. Aceite, opción, y si ustedes buscan a nivel de literatura médica, aceite de Lorenzo, no hay ninguna prueba científica que avale el uso del aceite en el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, se usa igual, porque no hay otra cosa. Que funcione como tal, no hay pruebas convincentes, ¿verdad? Esta enfermedad produce desmielinización, y al haber desmielinización, obviamente está la transmisión. El axón está, no está la mielina, la señal se pierde. Y al perderse, ¿por qué? Porque se disipa la acción, ¿verdad? Hay otras enfermedades. Esta es una enfermedad desmielinizante por una cuestión enzimática, la falta de una enzima. ¿En algún momento se va a poder curar? Sí. El laboratorio Moderna, que está tratando de inventar o de desarrollar, para mí es donde tengo las fichas puestas, una vacuna contra el COVID, o sea, contra el SARS-CoV-2 mejor. También especializa en, o sea, se surgió como la técnica para el tratamiento de enfermedades genéticas, es decir, que introducir a través de un vehículo especial que son el ARN mensajero que no tenemos, o están mutados en este caso, el de una enzima que no me acuerdo cuál es, ¿verdad? Esto es más usual, es el paciente genético, ¿verdad?
que el paciente con pie diabético se tiene que ver los pies, ver que no hay callo, ver que no hay heridas. Las heridas pueden terminar en un orificio. El de arriba ven que es un pie pálido, que tiene un agujero. El de abajo es un pie que está muerto. ¿Por qué está rojo? Porque lo que se afecta es el dolor. El paciente no siente dolor, por lo tanto puede tener un agujero y no sentirlo. ¿Sí? Y lo otro que se afecta es el sistema. Entonces, como no hay bloqueo, no hay conducción simpática, se produce vasodilatación. El pie es rojo y caliente. Y que lleva el simpático es los impulsos para las glándulas sudoríparas. Por lo tanto, hay anhidrosis, es decir, sudor. Entonces, un pie caliente y seco usualmente tiene para la piel, y ahí en sí después lo que tienen es un pie diabético, ¿verdad? O sea, una infección que puede terminar perfectamente en una amputación. ¿Por qué? Porque así como están enfermos los nervios, los vasos, o sea, si están enfermos los vasos, cualquier medida antibiótica que yo haga no va a llegar, porque los antibióticos van por, no llegan ahí telepatía. Bien, la sinapsis. Son las 9. Vamos a hacer un pequeño receste para que sea más leve que ayer. ¿Les parece bien? 9, vamos a seguir 9:20, seguimos. Bueno, seguimos en breve.